En un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, vivía una joven llamada Emily. Emily era una chica reservada, con una mente inquisitiva que a menudo la llevaba a explorar los rincones más oscuros de su imaginación. Desde pequeña, había sentido una extraña conexión con lo paranormal, una sensibilidad que la hacía percibir cosas que otros no podían ver. Una noche de otoño, mientras caminaba por el borde del bosque, Emily sintió una presencia inquietante que la observaba desde las sombras. Una sensación de malestar la invadió, pero su curiosidad la impulsó a adentrarse aún más en el bosque, siguiendo la llamada de lo desconocido. De repente, Emily se encontró frente a una cabaña antigua y abandonada. La estructura estaba cubierta de musgo y parecía que había estado allí desde tiempos inmemoriales. A pesar de sentir un escalofrío recorrer su espalda, Emily sintió una atracción inexplicable hacia la cabaña y decidió entrar. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos por telarañas y un olor a humedad que llenaba el aire. Mientras exploraba las habitaciones, Emily tuvo la extraña sensación de que no estaba sola. Sombras se movían en las esquinas de sus ojos, susurros susurraban en sus oídos, pero cada vez que se volvía para mirar, no había nada allí. Con el paso del tiempo, Emily comenzó a experimentar extrañas visiones y pesadillas que la atormentaban incluso cuando estaba despierta. Veía figuras sombrías en los rincones de su habitación, escuchaba risas malévolas en el viento de la noche, y sentía una presencia fría y clamí en su espalda cada vez que cerraba los ojos. La línea entre la realidad y la fantasía comenzó a desdibujarse para Emily, y pronto ya no podía estar segura de que era real y que era producto de su mente perturbada. La paranoia se apoderó de ella, consumiéndola lentamente desde adentro. Hasta el día de hoy, Emily sigue perdida en su propia mente, atrapada en un laberinto de miedo y locura del que no puede escapar. Y mientras tanto, en la oscuridad del bosque, la cabaña antigua sigue en pie, esperando a que otro alma incauta se adentre en sus sombras y se pierda para siempre en el abismo de su mente. En los confines del universo, donde la mente humana apenas puede comprender la vastedad del cosmos, seres inimaginables pueden habitar. En un pequeño lugar ubicado en una galaxia espiral, se encuentra un hombre llamado Nathan. A sus 30 años, Nathan era un astrónomo aficionado apasionado por la exploración del espacio y las estrellas. Sin embargo, lo que comenzó como una simple fascinación pronto se convirtió en una obsesión oscura y aterradora. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado desde el telescopio en su pequeño observatorio casero, Nathan observó un pequeño punto un tanto tenue con colores rojizos que lo hacían distinguirse de las demás zonas observadas. Nathan, perplejo, se quedó observando por un momento y sintió una presencia desconocida invadir su mente. Noche tras noche Nathan enfoca la misma zona de manera obsesiva. Así pasaron días y semanas de observación. Una noche después de hacer sus notas sobre ese cuerpo desconocido en el cosmos, una voz susurrante resonó en su cabeza, hablándole en un lenguaje antiguo y desconocido. Al principio, Nathan creyó que era su imaginación, tal vez fatiga por las pocas horas de sueño, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Una tarde, revisando sus notas, checando libros para saber qué podría ser ese cuerpo que tanto lo tiene cautivado, escuchó nuevamente la voz. Esta se presentó como Asbaret, un dios cósmico antiguo y poderoso que había estado dormido durante eones. Asbaret le reveló a Nathan su verdadero propósito: despertar del letargo y reclamar el destino del planeta Tierra como suyo una vez más. Para lograrlo, necesitaba que Nathan formara una revolución de la conciencia, unificar las masas en su nombre y realizará un tributo digno en su honor. Al principio, Nathan resistió la idea, pero cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se volvía la influencia de Asbaret sobre él.
Visiones de un mundo consumido por el caos y la oscuridad llenaron sus sueños, y el miedo lo consumió hasta el punto de la locura. Finalmente, Nazan cedió ante la voluntad del Dios cósmico y se convirtió en el líder de una fundación para la unificación, pero esto solo era una fachada, un culto dedicado a la adoración de este ser sin que nadie supiera en sí el propósito. Bajo su influencia, el grupo creció en número y poder, reclutando seguidores desesperados por encontrar un propósito más allá de la insignificancia de la vida humana. Juntos, llevaron a cabo rituales oscuros y tributos humanos en honor a Asbaret, preparando el camino para su llegada a la Tierra. Sin embargo, a medida que el poder del culto crecía, también lo hacía la resistencia de aquellos que se oponían a sus planes. Nazan se vio obligado a enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismo y a la realidad de lo que estaba haciendo. Estaba dispuesto a sacrificar la humanidad, en nombre de un ser que ni siquiera podía comprender, se preguntaba a sí mismo, pero el poder de esta entidad cósmica lo doblegaba fácilmente. Mientras el día del tributo final se acercaba, Nazan se encontró luchando contra su propia cordura y la influencia de Asbaret. En un último acto desesperado de resistencia, intentó detener el ritual, pero ya era demasiado tarde. Los seguidores estaban demasiado absortos en su devoción ciega como para escuchar sus advertencias. Y así, en una noche oscura y tempestuosa, se realizó el tributo final, entregando el planeta a la voluntad del dios cósmico Asbaret. El cielo se oscureció y la tierra tembló mientras el mundo caía en la oscuridad eterna, consumido por las fuerzas más allá de la comprensión humana. Nazan, ahora roto y arrepentido, observando cómo los miembros de su grupo corrían, gritaban, lloraban desesperadamente sin saber qué habían hecho, reclamando a Nazan qué ha ocurrido. Él solo perplejo y lágrimas brotaban y se deslizaban por sus mejillas mientras susurraba, el allegado no hay más mañana, no hay nada que hacer. Nazan, destruido en su totalidad, solo observaba el cielo, viendo cómo su Dios estaba siendo presente en los cielos, destruyendo su mundo, todo lo que lo rodea. En sus últimos momentos volvió a escuchar una voz que había quedado en silencio por un momento, la cual le felicitaba su buen trabajo, lo bien que manejó a su rebaño y escuchando cómo será recompensado. Nazan, temblando, empezó a sentir cómo el calor de su cuerpo aumentaba. Nazan empezó a gritar mientras que su cuerpo se deformaba, dejando atrás así su forma humana, y siendo solo una masa amorfa que elevándose al cielo formando parte de su Dios.